Y quiero empezar esta palabra contándoles una de nuestras conversaciones casuales con nuestro hijo. Estábamos, bueno, por ahí haciendo cosas y él me preguntó algo y yo le dije, hijo, está en tal lugar. Estábamos creo que en el piso de abajo y yo le dije, bueno, que estaba arriba en un lugar. Y cuando yo le dije eso, bueno, él estaba arriba. Yo pues, bueno, uno conoce a sus hijos, ¿cierto? Y yo pensé, mínimo está buscando, es en el otro cajón. Entonces yo le dije, Gaby, no es en el cajón tal, sino en el cajón tal. Y le especifiqué. Y entonces me dijo, uy, mamá, ¿tú cómo sabías que yo estaba buscando en el otro cajón? Le dije, no, pues lo supuse, ¿sí? Y entonces después me dijo, uy, mamá, yo a veces creo que las mamás tienen superpoderes. Entonces yo le dije, no, hijo, lo que pasa es que, bueno, uno como que pues los va conociendo y pues, bueno, aprende que es, dice, mamá, pero es que ponle cuidado que una mamá dice, cuidado que se va a caer y ¡pum! Se cae. Cuidado que va a romper eso y ¡pum! Se rompe, ¿sí? Y decía así, yo creo que, bueno, a varios les ha pasado y pues, bueno, yo hablaba con él acerca de que ese tipo de cosas, pues muchas veces la experiencia, ¿no? De que uno prevé el peligro, que pues muchas veces ellos como niños no pueden prever, ¿no? Pero pues para él es como que las mamás tienen superpoderes. Pues bueno, ahí les expliqué y muchas de esas advertencias que nosotros podemos dar están, digamos, relacionadas con la experiencia de vida que hemos tenido o nosotros mismos o que hemos visto que tienen otras personas, ¿sí? Por ejemplo, bueno, las mamás o los papás que han dado el consejo de, mi hijito, esa muchacha, ese muchacho no le conviene. Y después ya, yo por qué no escuché a mi mamá, si tanto que me lo dijo, tanto que me lo advirtió, ¿cierto? Pero es por esa experiencia de vida. Sin embargo, nosotros sabemos por la palabra que el Señor sí sabe exactamente a nosotros lo que nos conviene y lo que no. Y a través de su palabra Él ha establecido principios para advertirnos de las cosas que nos ayudarían a evitarnos muchos dolores de cabeza, ¿cierto? Lo que pasa es que muchas veces los pasamos, bien sea porque no la conocemos o porque inconscientemente nos creemos más sabios que el Señor. Y vamos a ir a una de estas advertencias importantes que el Señor hace a sus discípulos. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 26, versículo, vamos a leer del 31 en adelante. Dice la palabra del Señor. En el camino Jesús les dijo, esta noche todos ustedes me abandonarán. Y el Señor les da el argumento de por qué les está diciendo eso. Dice, porque las escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Pedro declaró, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús respondió, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y dice, y los discípulos juraron lo mismo, ¿cierto? Entonces el Señor les está haciendo la advertencia y Pedro dice, no, Señor, yo no voy a hacer de esos. Y cuando uno cae en necedades muchas veces es porque uno dice, no, a mí no me va a pasar. Sí, es cierto que, bueno, de pronto usted dice eso, pero a mí no. Eso, yo soy piloso, yo soy sabio, a mí no me van a embolatar. Y él dice, a mí no, ¿cierto? Yo no, yo sí tengo que morir, aunque tenga que morir, jamás te negaré. Y el Señor dice, antes de que cante el gallo, no una, ¿cierto? Ni dos, 3 veces, ¿cierto? Antes de que cante el gallo, 3 veces me negarás. Y dice, y los discípulos juraron lo mismo. Sin embargo, vemos que la noche sigue transcurriendo y dice,
El versículo 56, como dirían por ahí, 3 doritos después, dice: pero todo esto sucede, pero todo esto sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en las Escrituras. En ese momento, ¿quién? Todos los discípulos lo abandonaron y huyeron, ¿cierto? Pasado ese momento, llevan al Señor a la casa del sumo sacerdote. Él se presenta allí ante Caifás y dice la palabra que en ese momento todos sus discípulos lo abandonan. Dice Lucas capítulo 22, versículo 60, dice: pero Pedro dijo: hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente, bueno, acá vemos que ya durante 3 ocasiones diferentes, en las 2 primeras es una sirvienta que lo llama y le dice: ay, usted es uno de ellos, y él le dice: no, yo ni lo conozco. Luego otra sirvienta más adelante le dice: ay, usted es como, usted era uno de los que estaba con él. Él le dice: no. Y en esta ocasión ya es un hombre, y este hombre le dice: tú hablas como ellos. Y él le dice: no sé de qué hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. En ese momento, el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro: mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Pedro salió del patio llorando amargamente. Y pensemos en este momento de la escena. La palabra del Señor, la palabra esta noche tiene como título mirada de gracia. Y nos vamos a centrar en esta parte de la palabra del Señor, en donde dice que de pronto, en ese momento, el Señor volvió a mirar a Pedro. Pedro lo miró y rápidamente pasaron en él las palabras que el Señor le había dicho. ¿Y cuántas son mamás acá? Levanten la manita. Bueno, tenemos presencia femenina. ¿Y cuántas veces ustedes han advertido a sus hijos de algo? Que no haga eso porque mire. Levanten la mano las que han advertido a los hijos de cosas. ¿Sí? Ah, bueno, también, ¿cierto? Y cuando pasa, usted le dice: cuidado que si no va a romper eso, y ¡pum!, lo rompió. ¿Cómo es la mirada que usted le hace a su hijo? Es esa mirada que dice: se lo dije, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué más podrá decir esa mirada? ¿Qué más dice? ¿Cierto? ¿Cómo más es esa mirada? No, uno no tiene que decir nada, ¿cierto? La mirada expresa lo que usted quiere decir. Bueno, esa no fue la mirada que el Señor tuvo con Pedro, ¿sí? Partamos de ahí, no fue así. El Señor lo miró y fue una mirada que fue tan fuerte para él que lo hizo reflexionar y arrepentirse. Dice la palabra del Señor que el Señor no le dijo nada, pero dice que Pedro inmediatamente salió de ahí y salió llorando amargamente, ¿cierto? El Señor les había dicho también: a donde yo voy, ustedes no pueden ir, pero él sentía de: no, yo sí puedo, yo no voy a negar, y se enfrentó a la circunstancia y falló, ¿cierto? Y negó al Señor, y cuando es remordido por esto, dice la palabra que él lloró, ¿cierto? De manera amarga, ¿cierto? ¿Cuántas veces de pronto hemos llorado de arrepentimiento? O sea, realmente ese arrepentimiento que duele, que marca, es doloroso, ¿cierto? Cuando uno llora de esa manera, cuando realmente está arrepentido, duele, ¿cierto? Y si nosotros pensamos en cómo podía ser esa mirada del Señor, pues era una mirada que no estaba llena de acusación, sino de amor, y que quería decir: ven a mí. Como de pronto cuando uno ve que su hijo está dando sus primeros pasos y cae, y entonces uno va a ayudarlo a levantar, ¿cierto? No esperando a qué hora se vuelve a caer, ¿cierto? Ni tampoco en la actitud de: sí ve, se lo dije y no hizo caso. No,
la actitud del Señor fue una mirada y una actitud de amor. Y dice que, bueno, él llora amargamente y vemos que el arrepentimiento sucede en él y muchas veces el proceso, nosotros sabemos que cuando nosotros vamos al Señor y le pedimos perdón, el Señor nos perdona ¿al cuánto tiempo? Inmediatamente, ¿cierto? Pero el proceso de restauración es un proceso que nos puede costar mucho, ¿cierto? Porque es ese pasado que nos sigue persiguiendo, que nos sigue acusando. Uno sabe que uno va al Señor y cuando realmente hay un arrepentimiento real, uno pues recibe el perdón del Señor. Pero ese proceso de restauración cuesta. Y vemos que en Pedro, aunque él ya, bueno, viene la resurrección del Señor, lo crucifican, resucita, él se aparece, ya se ha aparecido en 2 ocasiones a sus discípulos. Sin embargo, seguramente a Pedro lo sigue acusando ese pasado, ese momento de haber negado al maestro, porque él siente, y es el sentimiento que muchas veces como humanos podemos experimentar: ¿cómo pude yo fallarle a Dios después de que Él ha sido tan bueno conmigo? ¿Cierto? Y Pedro podía decir, después de haber visto tantos milagros, después de haber caminado sobre el agua, después de haber visto su mano sobrenatural sobre mí, ¿cómo pude yo haberle hecho esto al maestro? ¿Sí? Y es la acusación que muchas veces puede venir a nuestro corazón. Entonces vemos que Pedro considera el hecho de volver a tomar las redes. Dice la palabra en Juan capítulo 21, versículo 3 al 9. Dice: Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica, porque se la había quitado ¿para qué? Para trabajar. El Señor, ¿qué le había dicho cuando llamó a Pedro? Deja las redes que yo te haré pescador de hombres, ¿cierto? Esa era la promesa que estaba sobre él, pero él, bueno, se había puesto la túnica para trabajar y acá se la quita. Dice: se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron ¿qué? El desayuno preparado para ellos. Era pescado. ¿Cómo era el pescado? A la brasa. Este dato es importante porque lo vamos a ver acá un momento más adelante. Dice que este pescado era a la brasa, ¿cierto? Y también les dio pan. Dice el versículo 15, ahí del mismo capítulo 21, dice: después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó, ¿por qué? Por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Le contestó: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. ¿Qué le dijo Pedro? Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús dijo: entonces, alimenta a mis ovejas. ¿Qué escena
tan llena de tantas cosas, ¿cierto? En medio de este momento vemos que el Señor cuadra toda una escena con tal de conseguir la restitución del corazón de Pedro, su completa sanidad y su completa restauración. Esta escena se da en el mismo lugar, bueno, o en las mismas circunstancias en donde todo comienza. ¿Dónde había comenzado la historia de Pedro con el Señor? Allí pescando, ¿cierto? Donde él tampoco había pescado nada. Y el Señor vuelve y lo lleva hasta allí, al principio. Y después vemos que el Señor les tiene desayuno, ¿cierto? ¿Y qué era el desayuno? Pescado a la brasa y pan, ¿cierto? Entonces, para que hubiese pescado a la brasa, pues, ¿qué tuvo que hacer el Señor? Hacer una brasa, ¿cierto? ¿Y dónde es el momento donde Pedro niega al Señor Jesús? Alrededor del fuego, ¿cierto? Porque él quiere buscar y acercarse a calentarse en ese momento, ¿cierto? Y entonces él termina involucrado con gente que no debería, termina estando en el lugar donde no debería estar. Y aquí mismo, en un lugar cercano de una brasa donde se habían asado esos pescados con los que ellos habían desayunado, el Señor le hace esta pregunta de si lo amas 3 veces, de la misma manera que 3 veces él lo había negado. Y es maravilloso, ¿cierto? Cómo el Señor hace ese proceso y cómo muchas veces ese mismo proceso lo tiene que hacer con cada uno de nosotros, ¿cierto? Muchas veces podemos sentirnos de pronto hasta un nivel tan humillados donde tenemos que prácticamente comenzar de ceros, pero el Señor lo hace con un propósito y es un proceso de restauración, de levantarnos a un nuevo tiempo, de redimirnos de ese pasado que tanto daño nos ha hecho, que tanto dolor ha causado tanto en el corazón nuestro como en el de otras personas, como en el corazón de Dios mismo. Y el Señor recrea toda esta escena para que podamos también nosotros obviamente aprender, pero para que la restitución de Pedro sea una realidad. Y acá vemos cómo Pedro termina diciendo: Señor, tú lo sabes todo. ¿Antes Pedro reconocía al Señor de esa manera? No, ¿cierto? El Señor le dijo: ustedes me van a abandonar. Y él dijo: no, yo no, Señor. Él creía que su sabiduría estaba por encima de la del Señor, ¿sí? Y el Señor sabía pues qué venía y cómo él iba a tener que aprender. Y muchas veces nosotros somos ese Pedro terco, ¿cierto? Que creemos que podemos ser más astutos que los principios o que la palabra de Dios. ¿Y cuántas veces nos metemos en problemas por creer que somos más sabios? Acá vemos un Pedro que ya reconoce que realmente el Señor lo sabe todo, ¿cierto? Ha llegado a este punto donde él tiene que reconocer que el Señor todo lo sabe. Y acá vemos cómo el corazón de Pedro es restaurado a través de una mirada de gracia. Una mirada de gracia que ha sido extendida de parte de Dios hacia cada uno de nosotros. Así como el Señor vio a Pedro y de pronto él tuvo que recapitular todas las palabras y de pronto sí en un momento sentirse mal y sentir ese arrepentimiento, bueno, pues la idea es que todos los que estamos en este lugar hayamos pasado también ya ese proceso, donde podemos vernos frente a un espejo delante del Señor y sentir vergüenza por nuestros pecados y la necesidad de un verdadero arrepentimiento, de haber contristado tanto nuestro corazón que realmente hayamos podido proceder a un verdadero arrepentimiento. Y dice la palabra que él en este momento reconoce que la voluntad prácticamente del Señor para él es mucho mejor. De hecho, en este mismo pasaje, el Señor le muestra a Pedro cómo va a ser su muerte, ¿sí? Y en ese momento él incluso también dice: bueno, ¿y qué hay de Juan? El Señor tiene que decirle: bueno, eso a usted no le interesa, no le compete, o sea,
como que preocúpese usted por lo suyo, porque muchas veces nuestra tendencia humana es a estar pensando en el otro, ¿cierto? En andar comparándonos con el otro cuando realmente nuestro enfoque debe estar en nosotros y nuestra relación directamente con el Señor, ¿cierto? Están enfocados, ese debe ser nuestro enfoque, pero no solamente esta mirada de gracia debe ser algo que Dios aplica con nosotros, que sin lugar a dudas lo ha hecho. Una muestra de eso es que estamos en este lugar, ¿cierto? Que el Señor nos ha permitido conocerlo, que tenemos su palabra a la cual podemos ir de manera libre. Y esa es una forma en cómo nosotros podemos ver la mirada de gracia hacia nosotros, experimentar y sentir su amor, ¿sí? Pero Dios no solo quiere que nosotros nos quedemos con esa experiencia, sino que nosotros también seamos capaces de dar esa mirada de gracia. De hecho, es responsabilidad de cada uno de nosotros dar esa mirada de gracia. Dile a la persona que está a tu lado, tú debes ser portador de esa mirada de gracia. Y pensemos cómo miramos a las personas que de pronto no son tan merecedoras de esa gracia a nuestros ojos. Si nosotros pensamos de manera teórica, ¿quiénes merecen esa gracia? Todos, ¿cierto? No hay duda de eso. ¿Hay alguien que no merezca la gracia de Dios? Todos merecemos, ¿cierto? Porque dice la palabra, todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, y para todos también ha sido la salvación, para todo aquel que se arrepienta, ¿cierto? Y decida creer en el Señor, está esa gracia, ese regalo inmerecido, que básicamente la gracia es eso, ese regalo que no merecíamos. Pero muchas veces nuestro trato con las demás personas es de acuerdo a lo que merecen, ¿sí? Entonces, usted es detallista con su esposo o con su esposa si él o ella es detallista con usted, ¿sí? Usted se levanta a hacer el desayuno a sus hijos si se portaron bien, si no, entonces lo hacen ellos, ¿cierto? Usted entonces trata con amor, ¿sí? Las cosas se hacen como usted dice, si no, entonces usted está malhumorado. Y pensemos en cada uno de los escenarios donde a veces nos puede faltar esa gracia. De pronto nos puede faltar esa gracia con los compañeros de trabajo, con los compañeros de estudio, nos puede faltar esa gracia con los profesores, con los estudiantes, nos puede faltar esa gracia con nuestros vecinos, de pronto con esa vecina que está interesada en el bienestar del barrio, ¿sí? De pronto puede ser que no haya esa misma mirada de gracia hacia esas personas que de pronto han buscado hacerte daño. ¿Y la mirada de gracia es para quién? Para todos, sin excepción alguna. La gracia no es algo que solamente sea del Señor a nosotros, sino de nosotros hacia los demás. Dice la palabra en Efesios capítulo 2. Versículo 4 dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Versículo 8 dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo
de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Dios ha preparado cosas buenas para nosotros y nos ha preparado y nos prepara cada día para que nosotros podamos extender esas buenas nuevas, esa buena noticia a otros. ¿Y cómo lo podemos hacer? Teniendo una mirada de gracia para todas las personas, sin excepción alguna. Dice que esto es un regalo de Dios. Obviamente, es claro que muchas personas no lo merecen, así como tú y yo tampoco lo merecíamos, pero por eso es gracia, porque es un regalo que es inmerecido. El Señor lo hizo antes de que nosotros siquiera pudiéramos escuchar de Él. ¿Sí? Dice, aun cuando ustedes eran todavía pecadores, el Señor, ¿qué hizo? Se las ingenió para atraernos a sus caminos, ¿cierto? Él ya había hecho todo en la cruz, pero no solamente lo hizo todo, sino que buscó la manera de atraernos a cada uno de nosotros a sus pies. Usó diferentes circunstancias. Yo creo que el llamado de cada uno de los que estamos acá ha sido diferente. Para algunos pudo ser la salud, para algunos una invitación de una persona, para algunos una situación difícil, ¿sí? Bien sea a nivel familiar o a nivel laboral, bueno, una situación de escasez. No sé qué pudo haber usado el Señor, pero algo usó el Señor para atraernos a su gracia, ¿cierto? Para atraernos a su salvación, y todo esto lo hizo aun cuando nosotros seguíamos siendo pecadores, ¿cierto? Cuando aún no éramos sensibles al Señor, e incluso muchas veces no fue una sola la vez que el Señor tuvo que tocar a la puerta, sino fueron 2, 3, 4, 5, de pronto tuvieron que ser muchísimas veces, y donde tú de pronto muchas veces dijiste, no, no puedo, hoy no puedo, y buscaba achaques para salirle, para darle la excusa a la persona, ¿cierto? Para buscarle el kit, el ladito, y no abra la puerta porque eso es el vecino allá que me quiere invitar para la iglesia, ¿cierto? O, ay, no, allá viene fulanito, y entonces se cambiaba usted de andén y buscaba evadirlo por algún lugar, ¿cierto? Y el Señor fue paciente, ¿cierto? Y seguía mirándonos con gracia. Hoy en día, cuando uno ya llega al caminar del Señor y uno encuentra esa verdad tan maravillosa, uno quiere que todo el mundo se convierta, y uno al principio le da mal genio cuando la gente rechaza, ¿cierto? Ya luego uno entiende y madura y uno dice, yo era igual o peor, ¿cierto? Y uno dice, bueno, realmente necesitamos es orar, porque esto no es algo en nuestra carne, en nuestras fuerzas, sino que necesitamos es ir a la presencia del Señor. Y el Señor quiere que nosotros seamos portadores de esa mirada de gracia en todo tiempo. ¿Es un reto? Sí. Es un reto demasiado grande, pero es posible también, no por nosotros, sino por esa misma gracia que hemos recibido del Señor, ¿cierto? Porque dice, lo que han recibido de gracia, lo damos también, ¿cierto? Hemos recibido el perdón de gracia debemos dar perdón también. ¿Fácil? No, no siempre es fácil, pero posible. De la mano del Señor es posible. Separados de Él, nada podemos hacer, ¿cierto? Porque por más que usted le hable a fulanito, a sutanito, si en su corazón usted no ha perdonado y no tiene un corazón sano, allá sigue sintiendo el revolcón cuando lo ve, ¿sí? Y buscará la manera de echarle pullas, ¿sí? Cuando usted de verdad en su corazón no ha tenido un corazón sano, ¿cierto? Pero si tenemos un corazón sano, pues bueno, vamos a poder ver con gracia, ¿cierto? Dice la palabra en Hechos capítulo 6, versículo 8, dice, Esteban, un hombre lleno ¿de qué? De la gracia y el poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Pongamos un alto ahí. ¿Quién era Esteban? ¿Qué más? ¿Qué otra referencia nos da la palabra de Esteban?
¿Era uno de los apóstoles? No, ¿cierto? No era uno de los apóstoles. Sin embargo, el Señor lo usaba en gran manera. ¿Era un qué? Era un hombre lleno de gracia y del poder de Dios. Era la palabra antes nos lo referencia como un diácono, es decir, una persona que sirve en la iglesia, y específicamente la labor que él tenía era servir a las mesas. Cuando la iglesia toma la decisión de que se sirva a las mesas, dice, escojan a ¿cuántas personas? A 7. Escojan a 7 personas para que sirvan a las mesas, que cumplan con algunos requisitos. Esos requisitos eran que fueran llenos del Espíritu Santo, ¿cierto? Y uno dice, ¿cómo así tanta preparación, tanta unción, tanta llenura para servir a las mesas? Claro, ¿cierto? Porque imagínese usted una persona que no esté llena del Espíritu Santo y que le sirva a la mesa y le diga, ¡ay, no! Eso está feo. ¿Cómo le va a responder el que está ahí? Pues entonces vaya para otro lado. No, ¿cierto? Necesitaban ser llenos del Espíritu Santo, tener el control propio, ¿cierto? Para decir, para mediar entre los que cocinaban y entre a quienes se les servía, ¿cierto? Porque si no, imagínense el avispero que se podía armar ahí. Y es que hay muchas cosas que a veces parecen tan sencillas, ¿cierto? Por ejemplo, la labor que hacen las personas acá cuando empiezan a ubicar a las personas. Acá llega gente que es revoltosa también. Y dice, no, no me quiero sentar allá donde usted me dice, yo me hago aquí. ¿Sí? ¿Sí les ha pasado o no? Los que sirven. Ah, pasa, ¿sí ve? Pasa en pleno 2025. Dice, no, yo me quiero sentar aquí donde yo digo. ¿Y qué pasa si la persona que está ahí no está llena del Espíritu Santo? Se arma, ¿cierto? Entonces, por eso las personas que organizan también deben ser llenas del Espíritu Santo. Ahora, para servir a los niños, cuánta paciencia, ¿cierto? Se necesita ser llenos del Espíritu Santo. Y así con cada labor, en todas las labores es necesario estar llenos del Espíritu Santo. Dice, cierto día, versículo 9, unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así la llamaban, comenzaron a debatir con él. Eran judíos de Cirene, Alejandría, Cilicia y de la provincia de Asia. Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaban de Esteban. Entonces, acá vemos una escena y es que empiezan a picarle la lengua a Esteban, ¿cierto? Y yo creo que a todos de pronto en algún momento de nuestra vida nos ha pasado eso, ¿cierto? Y hay personas que empiezan a preguntar no porque quieran saber, sino porque lo quieren corchar. ¿Sí? ¿Sí se han sentido en esos escenarios? Bueno, cuando nosotros notamos que entramos en esos escenarios, el Señor nos advierte y nos dice, la palabra del Señor no es para entrar en contienda con nadie. Entonces, si usted sabe que ese va a ser el asunto del ruedo, no entre ahí, no es necesario. O sea, si usted sabe que no es una oportunidad para evangelizar, sino que realmente quieren es entrar a combatir los argumentos o a demostrar con sus argumentos humanos que ellos tienen la razón, pues no hay un corazón dispuesto. Bueno, Esteban entra aquí, dice, ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Entonces, dice el versículo 11, persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Ellos declararon, nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y contra Dios. Esto provocó a la gente, a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa. Así que arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el Concilio Supremo. Los testigos mentirosos dijeron, este hombre siempre habla contra el santo templo y contra la ley de Moisés. Hemos oído decir que ese tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. En ese momento todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. La cara de Esteban empezó a tomar dice que empezó a brillar como la cara de un ángel. Cuando las personas hablan mal de ti,
¿cuál es la cara que tú pones? ¿Empieza a brillar como la cara de un ángel? Bueno, esas risas yo creo que me hacen suponer que no. O se empiezan a poner rojas del piedronón que tiene y de las ganas que usted tiene de decirle cuantas verdades en la cara. Bueno, miren que esos son termómetros que nos permiten medirnos, ¿sí? Cada uno allá en medio de sus risas, bueno, piense a qué obedece esa risa, ¿sí? Y piense realmente qué refleja. O sea, cuando nosotros escuchamos, porque miren, muchas veces nos va a pasar eso, que tú haces bien, pero la gente paga mal, ¿cierto? Y cuando uno se duele, uno se da cuenta que de alguna manera uno estaba haciendo bien, inconscientemente esperando que le retribuyeran en bien, o al menos en gratitud. Y realmente nosotros cuando hacemos el bien debemos hacerlo es porque debe ser parte de nuestra esencia y de nuestra naturaleza, no porque estamos esperando algo a cambio, ¿cierto? Y dice que la cara de Esteban comenzó a brillar como la de un ángel, ¿cierto? Y dice, bueno, acá continúa la palabra mostrando que, bueno, le dan como la palabra a Esteban para lo que se supone, y ya les voy a decir por qué se supone debería ser su defensa, y él empieza a hablar y empieza a hacer un recorrido a través de la palabra, de tal manera que, bueno, la manera como él empieza a decir es, nuestro glorioso Señor se le apareció a nuestro pasado Abraham, ¿sí? Y empieza a hacer ahí el recorrido por todo lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, pasa por los patriarcas, José, Moisés, toca Moisés, y ahí uno todo podría apuntar a que obviamente en la medida que lo escuchan dirán, no, pero este hombre conoce la ley de Moisés al derecho y al revés, hasta que de pronto en una parte él empieza a decir, pero sus antepasados, bueno, después de que los sacan de la esclavitud de Egipto, se niegan a obedecer a Moisés, y entonces en lugar de obedecer a Moisés, levantan es una estatua, un becerro de oro, y ellos se niegan a escuchar a Moisés, es más, desearon volver a Egipto. Y ahí es donde nos damos cuenta que Esteban, más allá de estar buscando una defensa, está buscando es predicar del Señor Jesús. Y dice el versículo 51 que él en medio de todo lo que está hablando y de hacer toda esta recopilación, quiere llegar es a decirles a ellos que son un pueblo terco. Dice, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. O sea, todo parecía que su defensa estaba jugando a favor hasta que llega este momento. Dice, resistirán para siempre al Espíritu Santo. Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido. Hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías, a quienes ustedes traicionaron y asesinaron. Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios a pesar de que la recibieron de manos de ángeles. Los líderes se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia ¿qué? Le mostraban los puños, o sea, estaban allá queriendo darle con todas las fuerzas, como ninguno de ustedes le ha pasado en ningún momento de su vida. A ellos sí les pasaba esto, ¿sí? Que querían, mejor dicho, estaban allá, mejor dicho, mientras lo escuchaban hablar, se enfurecían, sentían rabia, ¿sí? Todo esto que nos hace despertar la naturaleza carnal, nuestra naturaleza pecaminosa, y todo esto eran los sentimientos que se albergaban en el corazón de ellos. Dice la palabra que le mostraban los puños, ¿sí? Y yo no sé si usted en algún momento de su vida haya sentido un momento así, donde todo el mundo lo quiere es acabar, ¿sí? Donde usted siente que están allá todos así también, ¿sí? Bueno, Esteban pasó por este momento. Esteban estaba ahí donde realmente todos los que estaban ahí lo querían acabar. Y de pronto esa escena usted de pronto no lo ha vivido tan pública, sino de pronto en medio de su familia.
De pronto usted tuvo un inconveniente en medio del hogar y pareciera que todos lo quieren acabar a usted, ¿sí? Que mejor dicho, si en manos de ellos estuviera su vida, usted ya no estaría aquí. Y pensemos, bueno, ¿qué sensaciones se generan? Obviamente cuando estas cosas pasan de personas a las que se les ha buscado hacer el bien, pues pueden costar más por las cosas que ya hablábamos antes, ¿cierto? El versículo 55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada ¿en dónde? En el cielo, ¿cierto? Fijó la mirada en el cielo. Dice, y vio la gloria de Dios, y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios, y les dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. ¿Dónde puso su mirada él? En el cielo. Y en esos momentos donde tú sientes como que el mundo te está acabando o que te quiere consumir, ¿dónde debes poner tu mirada? En el cielo, ¿cierto? En el Señor, en su palabra, porque esos momentos los vamos a vivir. ¿Quisiéramos vivirlos? Obviamente que no, ¿cierto? Por supuesto que no, pero nuestra mirada debe estar puesta en el cielo, en el Señor. Dice, entonces, versículo 57, ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrear. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando, Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, murió. Y es el primer mártir que nosotros tenemos de la iglesia como tal. Y si nosotros pensamos en esa escena, o sea, ¿cuánto había en el corazón de este hombre? Porque no fue que inmediatamente lo empezaron a apedrear y él muere en ese instante, no, dice la palabra que a él lo arrastran. O sea, yo creo que ninguno de los que estamos acá hemos sido sometidos a tal maltrato, ¿cierto? Y a tal ultraje por parte de otros seres humanos como le pasó a Esteban. Esteban, dice la palabra del Señor, que lo empezaron a ultrajar, se le lanzaron todos sobre él y lo arrastraron hasta llevarlo fuera de la ciudad, ¿cierto? Y allí en medio de todo esto, pensemos, en medio de tantas cosas, humanamente, ¿qué más no se podría pensar, ¿cierto? ¿Cuál podría ser la oración en medio de una situación difícil? ¿O cuál ha sido ya nuestra oración en medio de una situación difícil? Humanamente hablando, uno podría decir, de pronto sí clamar al Señor, pero Señor, que caiga fuego consumidor aquí y que vean quién es el que está en la verdad y quién no. ¿Sí? En medio de un conflicto, uno puede decir, Dios está de mi lado y entonces, Señor, haz ver tu poder aquí en medio de esta circunstancia, en medio de esta situación, que se sienta quién es tu hijo y quién no. ¿Sí? ¿Ha pasado? Bueno, yo creo que ha pasado, ¿cierto? Nos ha pasado y eso nos deja ver realmente cuánta gracia necesitamos tener con las demás personas, ¿cierto? Cuánto favor. ¿Qué hacía diferente a Esteban? Que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y yo creo que nos hace falta llenarnos más, ¿cierto? Del Espíritu Santo para que en el peor momento, en el momento más crítico, solo haya deseo de perdón para las otras personas, ¿cierto? Esteban clama con todo su corazón, ya a punto de morir. Seguramente la última fuerza que él tuvo fue para decir, Señor, no los culpes por este pecado. Y es el llamado que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Porque cuántas veces rompemos relaciones y dejamos de ver con gracia a otras personas por bobadas realmente, por cosas que se pueden solucionar. ¿Cuántas veces hay hermanos que no se hablan
porque por puras cosas simples, ¿cierto? De pronto por un pedazo de tierra, ¿cierto? Por un negocio, de pronto que no lo supieron llevar, y se pierde esa gracia, se deja de ver esa gracia al otro sencillamente por orgullo, porque creemos que no, hombre, yo tengo la razón, y somos como Pedro, ¿sí? Que creemos que somos nosotros los que estamos en lo correcto. ¿Y cuánto necesitamos ser llenos del poder del Espíritu Santo para que podamos realmente ver con gracia a las demás personas? Necesitamos permitir que la gracia de Dios realmente inunde nuestro corazón, que su amor realmente esté en nosotros. Si cuando alguien te ofende o hace algo en contra de ti y tú sigues teniendo allá como esas cositas que dan como malestar y mal genio, es porque ¿qué? Porque nos falta ser llenos de esa gracia. Y necesitamos ir al Señor, porque solo en Él podemos sanar nuestro corazón. Solo en Él, ¿cierto? Separados de Él, nada podemos hacer. Dice Santiago capítulo 1, versículo 20. Santiago capítulo 1, versículo 20 dice, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Amén. ¿Cuántos lo creemos y lo recibimos en nuestro corazón? Cuando nosotros tenemos otros sentimientos es porque allá la carne todavía está generando efecto en nosotros. Y el deseo de Dios es que nosotros lleguemos a la estatura, pues obviamente de nuestro Señor Jesucristo. Pero uno muchas veces humanamente podría decir, bueno, pues claro, el Señor Jesucristo, pues Él tenía claro su propósito, pero bueno, esa es la misma vida que Dios quiere para nosotros y es posible, ¿cierto? Esteban nos muestra que es posible y pues bueno, muchos mártires de esta iglesia del primer siglo nos muestra que es posible realmente dar nuestra vida incluso si es necesario a favor de la salvación de otros, ¿cierto? Por la buena noticia de otros. Pues obviamente nuestra muerte no es la que da la salvación, sino el hecho de que nosotros portemos la gracia del Señor, que nosotros seamos transmisores de esa buena noticia, aun cuando sepamos que nuestra vida puede estar en riesgo, ¿cierto? Porque sabemos que la palabra que nosotros llevamos tiene el poder de salvar la vida de otras personas. Amén. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 8 y 9. Dice, los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Y quiero hacer aquí un paréntesis, y es que ese a su debido tiempo podría no ser acá en la tierra, como le pasó a Esteban. Amén. Pero de que recibiremos numerosas bendiciones, pues si el Señor lo dice es porque así es, ¿cierto? Podremos no verlas con nuestros ojos terrenales, pero si el Señor lo dice, así es. Amén.